Hola a todas, todos y todes, todas las que están aquí y todos quienes puedan ver esto en el futuro. Yo soy Nicolás López, soy coordinador de la ONG Muévete por Chile y estamos en la segunda jornada de nuestro Zoom vocacional. El día de hoy les presento a Claudio Figueroa, que está aquí, ahí, no, para allá, ahí. Bueno, él es estudiante de Pedagogía en Historia y les dejo con él para que pueda hablar más de su carrera. Si tienen cualquier pregunta, pueden obviamente levantar la mano o escribir por el chat. Vamos a estar atentos. Así que adelante, Claudio. Súper, gracias Nico. Sí, como ya saben que estoy estudiando pedagogía en historia, súper profesor, así que ahí cuando pueden poner en el Zoom, levantar la mano, me pueden escribir, yo me detengo y leo la pregunta porque encuentro que así es más dinámico. Así que muchas gracias Nicolás también a la ONG por presentar estos espacios que siento que son súper importantes, sobre todo para estudiantes que están en cuarto medio o en la media en general, ya que uno se siente súper solo quizás o sin conocimiento respecto a lo que es la universidad y específicamente de cada una de las carreras. Así que muy buen trabajo lo que está haciendo la ONG aquí dando estos espacios. Bueno, voy a empezar primero que todo con el camino, lo que ha sido como para mí llegar a la pedagogía, porque como buen historiador, sé que el hecho en sí no siempre es todo, sino que tenemos que conocer cómo llegamos a las cosas, cómo llegamos a ciertos eventos. Y en este caso, para mí el camino a la pedagogía ha sido súper largo, porque yo empecé desde muy chico, me gustó lo que era enseñar. Y principalmente yo creo que quizás a Victoria, Belén, que están quizás interesadas o en pedagogía o en historia, que es como casi como un talento nato, así como sabes que tú explicas muy bien o tú puedes aprender muy bien historia, por ejemplo, eres bueno recordando ciertas fechas. En ese sentido me empezó a pasar eso, entonces con el tiempo, ya en la media, me di cuenta que era muy bueno para la historia y yo dije, ya, yo quiero pedagogía. Entonces, eso es algo igual importante que uno tiene que irse dando cuenta como en el camino, ver si es que uno tiene esta pasión como innata o si obviamente se puede trabajar, que es la vocación, pero el darme cuenta como de forma tan temprana me ayudó caleta a orientarme, a decir, ya, yo quiero ir hacia esto, quizás hacia la pedagogía y no sabían qué, y con el tiempo fui descubriendo que era la historia, pero siento que es algo súper como que uno lo va dando casi como naturalmente, entonces si se sienten un poco perdidos, igual es súper normal, pero ustedes tienen que ir pensando quizás en lo que eres bueno o en lo que te apasiona, más que quizás en que te da luca o no, porque yo igual me enfrenté a caleta a ese prejuicio de que, claro, eres profesor o va a ganar poco y por otro lado, o historiador y menos. Entonces, creo que eso es algo que todo igual, como todos los estudiantes universitarios y sobre todo de carreras de este tipo, nos enfrentamos a estos prejuicios que creo que hay que ir dejando un poco atrás porque en verdad uno tiene que hacer lo que le gusta y punto. Y después se van a ir dando cuenta con el tiempo que siempre van a volver a algo que les guste, a pesar de que cometan errores en el camino, que es súper natural. Entonces, cuando yo llegué a cuarto medio, yo ya tenía adentro, hola Macarena, no sé si me escucha, pero creo que está conectando. Cuando yo entré ya a pedagogía en historia, o sea, cuando llegué a cuarto medio, yo ya tenía claro que quería pedagogía en historia y empecé a buscar universidades. Y obviamente hay muchas opciones, muchas carreras, muchas universidades en verdad imparten pedagogía en historia, pero hay que ir revisando como las cosas que uno quiere. Particularmente yo sabía que quería eh, pedagogía, porque me gustaba mucho enseñar y sabía que tenía como ese talento ya un poco trabajado. Entonces busqué una carrera que me diera los conocimientos conceptuales, que son como, que tenga más como, por ejemplo, contenido de historia propia, historia en sí misma. Y por eso yo entré a la Católica de Valparaíso porque tenía como esta orientación. Entonces, si tú quieres algo que sea como más práctico, quizás deberías buscar una carrera que tuviera más prácticas, por ejemplo, porque personalmente pedagogía en historia en la PUC tiene pocas prácticas. Yo de hecho ya llevo dos prácticas y recién en tercero y cuarto año. Entonces, quizás buscar una carrera que tenga como, por ejemplo, la UPLA, la Universidad de Playa Ancha, yo sé que tiene varias prácticas. Entonces, si quieres trabajar y ver si realmente te gusta la pedagogía, quizás tendrás que buscar ese sentido. Todas las carreras, pueden ser las mismas carreras, pero todas las universidades tienen que saber que tienen distintas orientaciones. Entonces, esas orientaciones son las que a ustedes les va a ayudar, caleta, si que quieren o no algo. Porque de verdad, y esto se los digo con mucha sinceridad, no es lo mismo leer sobre educación a llegar al aula. Como que llegar al aula, llegar al colegio al que uno hace práctica y enfrentarse a 30, 25, 40 alumnos es súper complicado. Y esto se lo estoy diciendo con la total sinceridad porque quiero que esto igual sea cercano para todos y todas.
em, que es algo difícil, no es algo como uno de verdad piensa que va a llegar y va a ser lo mejor de la vida y no siempre es así, hay días difíciles, hay días que son muy entretenidos y uno lo pasa genial en la clase y hay otros en lo que lo único que uno quiere es terminar la clase. Entonces, en ese sentido como que en verdad quiero que estén siempre como em, pensando como que esto tiene mucho valor la pedagogía, de verdad que tiene mucho valor. Y es emocionante, por lo menos a mí como que me emociona cuando hago una buena clase. Yo como que me gusta cuando veo que los alumnos están interesados y motivados y de verdad que es súper enriquecedor eso. Por otro lado, también quiero contarles como un poco la experiencia universitaria de historia y pedagogía en historia en particular, porque como que en el colegio a uno igual lo acercan caleta, lo acercan mucho a lo que es como que te arman el camino, por así decirlo. Entonces, claro, tú tienes que ir aprendiendo esto y por aquí yo te guío y yo te ayudo, ya, en la universidad es un poco más libre. Obviamente, por ejemplo, a mí me pasa que nosotros en historia leemos mucho y en general las carreras en pedagogía igual leen harto, teoría de pedagogía, por ejemplo, teoría pedagógica, y claro, te guían un poquito, como que te dan la lectura, pero también está el material complementario. Entonces también con eso tú puedes aprender mucho más. Y además las lecturas tampoco son como que la profesora te diga o el profesor te diga, ya, esto es así, o esta lectura quiere decir esto. Esas son conclusiones que tú tienes que llegar como libremente, sobre todo en historia, que en historia como que hay un manual, obviamente, porque historia no es solo memorizar, por favor, vamos borrando ese concepto, ese prejuicio de que uno se tiene que saber todas las fechas de historia como si fuera una enciclopedia. En verdad lo que uno hace es leer la historia y analizarla. Entonces, en la universidad, el camino a hacer ese proceso de aprendizaje, sea de historia o de pedagogía, que estoy intentando hablar de las dos para poder como complementar un poco, porque no sé cuáles son sus intereses completamente, es que uno va trazando el camino, uno va viendo cómo se quiere orientar. Por ejemplo, en pedagogía pasa mucho que hay personas que se orientan en realizar actividades dinámicas que sean como pedagógicas, entonces se orientan más al lado de la pedagogía. Hay otras personas que se orientan a trabajar como de manera didáctica, que es distinto a dinámico, eso se centra en la historia, en la pedagogía en historia. Hay otra persona que se centra, bueno, en el caso de historia puede ser licenciatura en historia, y eso sería un historiador o una persona que escribe sobre historia, y ya ahí tienes miles de ramas, o sea, puedes estudiar desde historia clásica griega a romana, a medieval, a moderna, hay un sinfín de posibilidades y la verdad es que la universidad en general, los espacios universitarios te presentan como facilidades y es tu deber como estudiante tomarlas. ¿Entiendes? O sea, es tu responsabilidad. Si tú quieres quedarte con lo que queda solo en las clases, igual es como tu libertad de hacer eso. Pero si tú quieres aprender más, si hay un tema que te interesa, están siempre los profesores, las bibliotecas, siempre puedes seguir investigando. Entonces el camino, tú tienes que ir trazándote tu camino en la universidad y viendo hacia lo que en verdad te gustaría, a lo que te gustaría estudiar o te gustaría escribir o te gustaría aprender en general. Disculpen. Entonces, respecto a cómo ha sido en particular, perdón, voy a leer una pregunta. Macarena, ¿qué valdría más, el prestigio de la universidad a la hora de buscar trabajo o las prácticas que uno hizo en la U? Ya, en ese sentido igual varía bastante. De colegio a colegio. Gracias por la pregunta, Macarena. Es interesante igual porque los colegios, cada colegio es un mundo y después tienes las universidades que son como otro mundo. Entonces, por ejemplo, hay colegios que, esto lo digo porque lo escuché directamente, que hay colegios que dicen como ya, todos los que son de universidades privadas, así como no los pasamos al proceso de admisión para ser profesores. ¿Me entiendes? Es súper duro, de verdad, porque también tiene una formación. Porque igual la idea, se tiene la idea de prestigio, claro, claro, entre el prestigio de la PUCB y la UPLA, claro. Hay mucho, pero sabes que no es tanto entre como dos universidades o como de nombre de la universidad, sino como de las características de la universidad. Entonces, por eso te digo, de repente es como ya, por ejemplo, si alguien viene de una universidad privada, en algunos colegios te pueden decir así como no pasar, porque los colegios cuando reciben, por ejemplo, currículum de profesores, por ejemplo, imagínate, reciben 150. De esos 150 empiezan a filtrar. ¿Entiendes? Entonces, después al final, ya leen como el currículum directamente y ven quién entra y quién no, porque como sabrán, de 150 profesores es muy raro que un colegio los reciba a todos, es casi imposible. Entonces, en ese sentido, a la hora de buscar trabajo,
Yo creo que vale más, por lo menos por lo que yo he presenciado, es la universidad. Porque después la lectura de en qué colegio hiciste práctica es como posterior, como que en verdad al principio te juzgan, y yo encuentro que tampoco es muy bueno, te juzgan por la universidad de la que saliste. Entonces, como yo te digo, la universidad es como la UPLA, la PUCB, yo sé que son como las que la llevan, por así decirlo, en pedagogías de la quinta región, por lo menos. Pero a eso también como que yo sé que ustedes igual están, no sé en qué curso estarán, cuarto, tercero, medio, están por salir al mundo universitario. Igual está esa idea de querer encontrar trabajo al tiro, me imagino, así como la idea de salir de la universidad, ir a trabajar, y no siempre es así. Y también se lo digo con total sinceridad, hay que como desidealizarse un poco respecto a esas ideas porque no siempre es tan sencillo, no siempre es tan fácil, no siempre uno va a salir y va a ser al tiro inmediatamente el mejor profesor o la mejor profesora y va a tener toda la pega que pueda y no. Esas son cosas que en verdad son más complejas y hay que irlo trabajando con el tiempo. Entonces, no todo es en nombre de la universidad, pero imagínate que estés haciendo una práctica en un colegio y lo haces tan bien, pero tan bien que el colegio te dice, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos un profesor y listo, sales de la práctica y después te vas a trabajar al colegio. Ideal. ¿Entiendes? O sea, esas cosas pasan. Yo lo he escuchado de compañeros, así como compañeros que hicieron tan buenas prácticas que después el colegio dijo, ¿sabes qué? Nosotros te queremos contratar a ti. Y ya llevan 2 años trabajando. Pero también tengo muchos compañeros que eran muy buenos y que lamentablemente el colegio ya tenía profesores de base y no pudo contratar más gente y tuvieron que esperar y tienen que seguir esperando. Además, los procesos de empezar a trabajar en un colegio igual es complejo porque lo ideal es iniciar de marzo y tener un seguimiento, y sería lo ideal para todos los tipos de enseñanza. Iniciar desde marzo y terminar en diciembre y con continuidad. Entonces, de repente ya en mitad de año ya es como complejo encontrar un colegio, ¿me entiendes? Entonces, en general, en el mundo de las pedagogías, en el trabajo, como en el ámbito laboral, es complejo. Yo encuentro que es como un poco sacrificado, pero de verdad, y esto lo digo también muy íntimamente, lo vale, lo vale. De verdad que el trabajo de pedagogía es un trabajo tan especial y tan profundo que tú realizas como conectar con los estudiantes. Chicos, perdón, entró alguien más. Si tienen dudas, pueden escribir en el chat de Zoom y voy a estarlas leyendo para poder responderle al tiro y así lo hacemos más dinámico. Porque tampoco sé exactamente qué cosas quieren saber de la pedagogía o de historia, porque así puedo ir orientándome mejor. Pero como les digo, es un trabajo muy interesante la pedagogía y muy lindo también. Por el lado de la historia, les quería contar también que yo tengo la ventaja de que en mi escuela de historia de la PUCB también se imparte licenciatura y de hecho uno puede cursar la junta, así como licenciatura de pedagogía. Obviamente es súper pesado, súper difícil porque son 2 carreras juntas, pero también te da la ventaja de que los profesores son súper especializados. Entonces yo, como por ejemplo, no sé, tengo una duda de tal cosa y voy al profesor, el profesor me recomienda libros, me recomienda artículos y es súper enriquecedor tener esas experiencias y además de participar en distintos eventos. Eso también es muy importante que cuando entran a la universidad, como les digo, hay posibilidades, hay potenciadores y ustedes tienen que ver si los toman y ojalá que los tomen porque como les digo, les ayuda mucho. De repente hay una jornada de historia de Grecia. ¿Entienden? Y ustedes van y de repente están escuchando una exposición de un profesor o una profesora y se les prende la ampolleta y dicen, ya, yo tengo que investigar sobre esto y voy a empezar a buscar libros y voy a acercarme a los profesores y después en un año tienen una investigación. Y esa investigación ustedes la pueden presentar a una revista, por ejemplo, y pueden ser publicados. Entonces, como les digo, el camino lo van armando ustedes mismos. A mí me pasó que conocí a una profesora bueno, es profesora y es historiadora, se llama Isabel Soler, seca. Ojalá lean su libro Ojos Imperiales de Isabel Soler, muy buen libro. Y dije así, se me prendió la ampolleta y dije, yo tengo que investigar de esto. Y llevé un año investigando y hace poco, ahora, hace una semana, presenté por primera vez el trabajo frente a un grupo de historiadores. Y es súper enriquecedor, claro, todavía no lo he publicado, pero ellos me dieron consejos, me hicieron críticas, me hicieron preguntas. Entonces es como un camino que uno se lo va armando y eso yo creo que es muy enriquecedor. Así como, ¿sabes qué? Yo creé esto, yo logré trabajar, investigar de manera autónoma y estoy creando conocimiento histórico, que es lo que uno finalmente quiere hacer y también es súper emocionante hacer ese tipo de cosas.
y el trabajo en aula también, obviamente. Todo lo que uno aprende en la universidad lo puede llevar al aula y también eso como leerlo primero, así como ya, te dicen tal cosa en los libros y después tú estás ahí y lo evidencias, es como, wow, de verdad, el estudio de la pedagogía nos ayuda demasiado a hacer mejores clases y acercarnos más a los estudiantes, que también es un trabajo complicado. Sobre todo cuando uno es practicante, porque como practicante no estás completamente todo el año, por ejemplo, de marzo a diciembre con los estudiantes. Normalmente uno está un semestre. Yo sé que hay otras universidades que hacen prácticas quizás más, pero en mi experiencia ha sido un semestre, pero hay otras universidades que quizás hacen prácticas como un semestre y al otro inmediatamente siguen como continuando apoyando al profesor. Pero personalmente he tenido prácticas como a mitad a inicios del segundo semestre. Entonces los alumnos ya venían con el profesor desde inicio de marzo, con ese profesor, y después llevábamos como 4 practicantes, entonces tampoco es tan fácil. Al principio los alumnos no me hablaban, ¿entienden? Como que no, yo les decía así como, profe, tenemos una duda. Y yo me acercaba y me decían como, no, el otro profe. Y yo así, ¿y qué hace en ese momento? O sea, ¿qué le dices? Así como, bueno, yo le dije así como, sabes que yo sé igual que el profesor, igual estoy estudiando y de a poco no se los va ganando. Y de verdad ahí uno aprende demasiado. Yo creo que lo que más que he aprendido es en las prácticas. Y ahora virtuales también. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, siento que voy como muy rápido, pero quiero ver si es que van comprendiendo, entendiendo cómo se funciona en la universidad, la pedagogía, la historia. Si me pudieran contar en el chat como cuál sería su interés específico, una pedagogía, o si en verdad están interesados como en la historia, porque sé que si que vinieron aquí ahora es porque querían escuchar hablar sobre alguna de estas dos carreras, o sea, como de pedagogía en historia, pero no sé cuál sería como su foco, o quizás todavía están con dudas, me pueden escribir por ahí. Mm. Entonces, lo que es muy importante cuando quieran elegir una universidad es que lean las mallas. Las mallas nos ayudan demasiado a orientarnos y ver si es que nos gustan. Y estos espacios también, obviamente, y invitarlos a que participen en estos espacios para que puedan ir conociendo de a poco las distintas carreras o las distintas becas. Yo creo que eso también, yo cuando estaba preparándome para entrar a la universidad, las becas me importaban demasiado. Ahora obviamente está la gratuidad, que es una beca ministerial, y además también todas las universidades tienen becas internas. Y eso todo lo pueden conocer a través de sus páginas de internet, como las becas internas que les pueden ofrecer. Y hay otra beca ministerial específicamente para pedagogía, que es la beca vocación de profesor, que era, ya, Macarena quiere estudiar pedagogía en historia y tengo vista la profesora, ya seríamos compañeros, fantástico, súper bien. Ahí te hablo un poco específicamente de la pedagogía en historia de la profesora. Me gusta mucho la historia y también enseñar, así que creo en la pedagogía. Sí, súper bien, Belén. De verdad que es muy lindo enseñar y qué bueno que te guste, porque es una tarea muy importante. Respecto a, le estaba diciendo, sobre la vocación de profesor, sobre 600 puntos, inmediatamente estudian gratis. Obviamente todas las becas vienen con letra chica, así que los invito también a leer esa letra chica cuando ganen una beca, porque por ejemplo la vocación de profesor te cubre los 5 años, si no me equivoco tienes que hacer 1 o 2 años en un colegio que sea particular subvencionado, aunque ahora ya no son particulares subvencionados, van a ser se me olvidan, fundaciones, y tienes que tener una aprobación del 100% de los ramos del año, tienes que aprobar 60% si no me equivoco. O sea que si tienes 10 ramos son como 8. No soy buena para las matemáticas, pero en verdad no es tan difícil. Y las becas de cada universidad van variando. Hay becas que te piden más exigencia, hay becas que te cubren más dinero. También voy a aprovechar un poco mis conocimientos de difusión, pero hay dos tipos de aranceles, el real y el referencial. Imaginen que su carrera sale 2.600.000, 60% de 10 son, ya, son 6. Imagínense que la carrera sale 6 millones, no, pues, 2.400.000 pesos, 2.600.000 pesos, que por ejemplo historia, en mi universidad sale eso. Y la beca dice que te va a cubrir el arancel referencial. El arancel referencial sería lo que el ministerio o el gobierno piensa que cuesta la carrera. Entonces, si sale 2.600.000, normalmente referencial son 2.400.000 pesos. Entonces te dicen, ya, te cubrimos el 100% del arancel referencial, te quedarían 200.000 pesos que cubrir por tu cuenta. Y eso creo que lo puedes pagar como
todas las universidades tienen como libertades de pago distintas. Entonces tienen que ver cuando vayan a postular a una beca o les digan se ganaron tal beca. La universidad, por ejemplo, a veces te dice como ya te ganaste tal beca, tienes que ver cuánto me piden para mantenerla, si tengo que pagar algo, si tengo que, o si es 100% gratis. Ya, Macarena decía que quería estudiar pedagogía en historia, en particular en la PUCB, tiene la orientación, como les decía, como también se imparte con licenciatura, tiene la orientación respecto a a la licenciatura en historia, o sea, a ser muy buenos historiadores. Entonces, los 3 primeros años, antes de tener la práctica, historia, 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 pero sí, historia brutalmente dura, así, solo historia. Y tenemos entonces, por ejemplo, una línea general que es como historia de Grecia, después viene Roma, después salta a Medieval uno que es caída del Imperio Romano Occidental, y termina con la caída del Imperio Romano Oriental, en 1400, bueno, en general termina en 1492, con el descubrimiento, con el encuentro del mundo de Colón. Y después viene historia moderna, que abarca hasta más o menos la ilustración, y después contemporánea, que hasta, obviamente, hasta nuestros días. Entonces, te hacen un seguimiento como completo de la historia, y alrededor va todo lo que es geografía. Tenemos varias geografías, análisis geográfico, geografía física y humana, y en el lado de las ciencias sociales tenemos sociología, y también tenemos economía. Esas son como las ramas que sigue, por lo menos en la PUCB, porque no puedo hablar de otra universidad porque no las conozco, pero yo sé que en general las pedagogías, como es historia, geografía y ciencias sociales, esas son las 3 ramas que siguen. Como que algunas profundizan más, otras profundizan menos, pero en general la pedagogía en historia, la PUCB, profundiza mucho en el conocimiento histórico. Ahora tampoco eres una máquina de... Yo tengo compañeros que sí son máquinas de aprender fecha y son muy buenos. Yo en particular soy malo, y de verdad, soy malo para aprender fecha, pero nos enseñan a analizar la historia, a reflexionar sobre ella y comprender por qué funcionan, por qué ocurren los procesos históricos. Y hoy en día la pedagogía también se orienta a eso. Ya no está esa mirada de que uno tiene que enseñar al alumno cuándo ocurrió la fe, cómo ocurrió, así como cuándo ocurrió y quién fue el que lo hizo, como personaje histórico, estos mitos, estos estatuas que les decían, ídolos, como ídolos de la historia que había que derrumbarlo, eso lo vemos en teoría de la historia, como que ya eso ya está muerto, como que ya no importa, ya nada me interesa específicamente quién lo hizo y cómo lo hizo y cuándo lo hizo, sino por qué lo hizo, qué causas lo llevaron a hacerlo, qué consecuencias tuvo y por qué es importante hoy en día. Y eso mismo, que hoy en día está muy, muy apegado en la corriente histórica respecto al construir conocimiento histórico, también se ha llevado a la pedagogía. Queremos hacer que nuestros estudiantes comprendan, entiendan por qué Colón se disparó hacia América, por qué quería ir a buscar un nuevo continente, o sea, por qué quería buscar ese paso, ese encuentro, llegar a la India, por qué quería como dar la vuelta al mundo, por qué, cuáles eran las razones, qué es lo que estaba pensando, no sencillamente que me digan cuándo fue, ni quién fue. Entonces también la historia ya está como matando un poco ese hito, ese prejuicio de que uno enseña a los niños qué son, cuándo ocurrió nomás, y que se lo memoricen y lo vomiten en la prueba. No, en verdad yo creo que hoy en día eso está súper criticado, y uno intenta orientarse a que los niños comprendan, niños y niñas comprendan por qué ocurrió, cómo me afecta eso ahora, por qué estoy estudiando esto, por qué estudio historia, si eso ya pasó. Son preguntas que uno ya como historiador ya como que las tiene un poco más resueltas, pero estudiantes de sexto, séptimo y octavo básico son súper complejas. Belén me decía que le gustaba mucho la historia, también enseñar, así que creo que la pedagogía en historia, sí. Justamente yo igual me pasó lo mismo que ti, era como ya sabes que me gusta mucho la historia y me gusta mucho enseñar, y en particular como que cuando uno empieza a estudiar pedagogía en historia, se vuelve como el, no sé si el florerito de los carretes, pero como que tiene siempre en las juntas como datos curiosos que dar. Y por eso mismo a mí me pasó, sí, como que yo como empecé a estudiar individualmente cuando iba en la media distintas cosas de historia, como que empecé a enseñarlas a mi familia, a mi amigo, y cuando íbamos a las pruebas, por ejemplo, yo siempre era como, ya, siéntate conmigo, a la que le iba mal, a mi amiga, como que era mi mejor amiga, le iba muy mal en historia, la sentaba conmigo ya, y hablábamos del libro, hablábamos de historia, hablábamos toda la tarde de historia, y así a ella le empezó a ir mejor, y yo me empecé a dar cuenta que tenía ese don para poder enseñar. Entonces, y obviamente también se puede trabajar, me pasa mucho eso.
Sí, yo creo que algo que igual como que uno lo tiene, la vocación, como que podríamos decir que uno nace con ella, pero también se puede trabajar, porque uno por saber enseñar inmediatamente no es el mejor profesor, pero sí tiene más facilidades para hacerlo. Y eso es lo que uno va buscando en este camino por buscar esto que más allá, en verdad yo como que me canso un poco ese tema de la plata, que ya me han criticado tanto, que me voy a morir de hambre, que uno en verdad tiene que ir buscando lo que le gusta y lo que le apasiona por hacer y si de verdad si te sientes como responsable de que los estudiantes aprendan y te sientes motivada, en tu caso, Belén, así, vas a ser muy buena profesora, en verdad. Yo creo que si te estás preocupando constantemente, a mí me pasa mucho eso, que yo estoy preocupado constantemente, aprendieron, lo comprendieron, entendieron lo que quise decir, se acercaron realmente a una respuesta que sea como de un nivel de lo que espero, porque uno también en pedagogía se plantea eso. Yo quiero ya, primero que identifiquen, eso va a ser lo primero. Eso ya queda como un poquito por detrás, como les decía, porque claro, que identifiquen la fecha y quién fue. Eso lo pueden buscar en Google. Ni podrían estar copiando la prueba y me van a responder eso correcto. Entonces eso no es lo que me importa, me importa que ellos que reflexionen. Entonces, si estás preocupada como constantemente de cómo aprenden tus estudiantes y cómo puedes tú mejorar eso, muy buena profesora. Yo creo que por ese camino hay que ir, como buscar a uno como cómo podría mejorar, siempre estar en la mejora. No sé si tienen alguna otra duda respecto a la universidad. Ah, ya, buena duda, sí, Macarena. ¿Cuánto entran al año en pedagogía? Ya, eso varía mucho de universidad a universidad. Yo cuando entré éramos 106, 106, pero la UCB, claro. Cuando yo entré éramos 106 estudiantes, ahora quedamos 54, 58. En general la deserción es súper alta, súper alta la deserción universitaria. Y en carreras de pedagogía, particularmente, sí, también es alta. Porque pasa que tú llegas como a la pedagogía y quizás te das cuenta así como, esto no es lo mío", y mucha gente se retiró cuando nosotros entramos a hacer las prácticas. El año pasado, si no me equivoco, entraron un poco más de 50, pero como te digo, Macarena, eso varía. De hecho, varía la cantidad de... Uno se puede dar cuenta en los puntajes de corte. Si la carrera está muy pedida, normalmente el puntaje de corte, o sea, el último ingresado, el puntaje es muy alto, porque es como mucha gente que ingresa, entonces se priorizan los puntajes más altos. Pero ahora también está cambiando las BCU, ahora es prueba de transición universitaria. Yo en verdad no me he interiorizado personalmente cómo está funcionando eso, pero en verdad varía mucho de cómo la cantidad de gente que entra. Y como te digo, la deserción es súper alta. No sé si tienen alguna otra duda. Yo no sé más que esto, si tú te refieres a que el año 2021 la cantidad de gente que va a poder ingresar a la PUCB son, o sea, pedagogía en historia son 50, solo 50. No sé si me puede aclarar eso, porque yo en verdad no tengo como esos datos de la universidad. Como les digo, igual eso, todas esas cosas, sí, no, como poca gente, en verdad. Ah, ok, ya comprendo. Sí, quizás ahí hay como un vacío, quizás porque a nosotros nos pasaba que como que decían que habíamos ingresado 80 personas y nosotros sabemos que éramos veintitantos más y quizá hay como, no sé, algún vacío, algún tipo de vacío, porque como te digo, siempre entran bastante gente. Yo recuerdo que el segundo año entraron como noventa y tantos también, ochenta y tantos estudiantes. Entonces quizá mm, ahí tendrías que ir jugando con el tema de qué cosas dice el DEMRE y qué cosas dice la universidad, porque yo he visto que entran bastantes estudiantes. ¿También 50, Nicolás? Como te digo, no estoy interiorizado con el tema del conocimiento de la, ¿cómo se llama? De la nueva ingreso como prueba de transición universitaria. Ah, ya sí, 50. Claro, son súper poquitos. No sé si tienen otra duda.
En verdad creo que ya les he contado bastante respecto a mi experiencia como en la universidad y mi experiencia en la práctica, que son como las cosas que creo que les puede interesar. No sé si quieren saber algo respecto específicamente de la historia o alguna duda respecto, no sé, profesores. ¿Puedo preguntar algo? Ya, Nicolás. No, que ella primero. Ya, Macarena, Macarena. Los profesores son comprensivos con los alumnos. Los profesores como de nuestra universidad con nosotros, o nosotros ya. Ya, no quiero generar, ya, no quiero generar polémica. No, no quiero, no quiero entrar aquí a generar un drama, pero no. Mucha Macarena, hay de todo. Hay de todo en la universidad, de verdad. De repente te vas a encontrar profesores súper, súper simpáticos y que dan todo porque tú aprendas y como a mí me pasó igual cuando quise hacer esta investigación que les conté, yo me acerqué a una profesora y fue un 7, o sea, mira, Claudio, súper buena idea, búscate este libro, está en la biblioteca, después si quieres como que avanzar al trabajo, me lo presenta y yo te digo si vas bien, si vas mal, un 7, un amor. Y hay otros profesores que en verdad, a ver, no sé cómo decirlo, como que en verdad no, no es que no se preocupen de tu aprendizaje, pero quizás son más cuadrados, quizás son más cerrados, entonces le importa mucho la nota y quizás tú le preguntas y no te da una retroalimentación importante, que eso es lo más importante de una prueba, no tanto la nota, es que te digan por qué te fue mal. Y hay profesores que de repente no te dicen por qué te fue mal, entonces ahí uno está como, pucha, ¿qué hago? Entonces varía Macarena, pero en general en la PUCB hay profesores que son muy buenos profesores. Tanto, a mí me tocan profesores que en general todos saben mucho, pero hay muchos profesores que es como, ay, por favor, así como, dígame por qué me fue mal, así, de repente no nos dan una retroalimentación buena. Entonces, como, no sé, sacaste un 5. ¿Y por qué? Y, ya, por eso digo, ese es como el gran problema que hay con algunos profesores, pero en general son profesores súper amables. Yo conocí profesores muy, muy amables. Mm. Los de pedagogía, las profesoras de pedagogía son también súper, como que uno de repente está como acomplejado con la práctica, y uno va, profesora, me pasó esto, como que qué puedo hacer, qué hice mal, qué hice bien, entonces también te están siempre acompañando, sobre todo las de práctica, siempre, siempre están acompañándote, porque es un proceso difícil e importante, porque estás jugando con el conocimiento de otras personas. Ya, Nicolás, ahora sí que... Iba a preguntar respecto a lo de las investigaciones, porque me llama mucho la atención, que ya yo entiendo que para ti fue como fácil porque la profesora te acompañó, pero qué tan común, como normal es que cualquier alumno pueda hacerlo, como que los espacios están dados o tienes que buscarlos como muy esforzado, hay algún tipo de, no sé, organización en tu universidad o mm, como interuniversidades que se unan quienes están estudiando o investigando cierto tipo de cosas. Eso. claro. Buena pregunta. Sí, hay de todo un poco, de todo un poco. Personalmente en historia están los gusanos de la historia, que si Macarena entra ahí, yo que tengo confianza que va a entrar a la UCD si quiere, están los gusanos de la historia, que hacen referencia a Carlos Ginzburg, el que son los gusanos, un libro de teoría de la historia. Y claro, ellos dan espacio. Por ejemplo, hacen espacio donde tú puedes como ya, estoy investigando esto, quiero presentárselo y ellos te hacen preguntas, primero lo leen, obviamente, y te dicen ya, ¿sabes qué? Es apto, es factible, lo puedes presentar. Ellos lo leen, después lo presentas y ellos te hacen preguntas. La gente que está viendo, bueno, ahora vía streaming, que lo hicieron como por YouTube, la gente por YouTube preguntaba y uno respondía, súper entretenido, súper claro y muy, muy, muy interesante, porque siempre las ideas nuevas se agradecen. Y también hay organizaciones que son de otras universidades que también abren los espacios. Por ejemplo, nosotros ahora que los gusanos hicieron esta presentación, también estuvieron gente de la UV y, si no me equivoco, de la UPLA. Y también yo había postulado el año pasado, pero por temas del estallido social, yo no pude presentar y era en la jornada de historia de la UNAF. Y también la UNAF abrió la convocatoria a todas las universidades, todas las personas que quisieran presentar algo podían enviar un escrito. Y claro, hay jornadas que están orientadas a personas de magíster,
hay jornadas que están orientadas a personas de doctorado, y estas que yo les cuento, como la que yo presenté ahora, orientadas al pregrado. Nosotros somos de pregrado. Toda la gente, cuando usted entra en el pregrado, es cualquier carrera que uno como que sale de cuarto y la toma. Después uno tendría que seguir estudiando eso posgrado. Y hay varios igual. Lo bueno es que estamos viviendo ahora en el siglo XXI y tenemos tantas redes sociales. Ustedes pueden buscar, no sé, por ejemplo, jornadas de historia y les va a salir alguna, una mínimo. Y ahí pueden entrar y van a ver que les sigue a otras jornadas y pueden ir buscando. Entonces, siempre estar atento a esas cosas cuando uno ya tiene la idea de hacer la investigación, puede estar atento a esas cosas, a esas jornadas, porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía la idea de la investigación y salió justo estas jornadas que están orientadas a la historia marítima. Y mi investigación es sobre Magallanes, entonces la historia marítima. Entonces ya, aquí es mi oportunidad, empecé a escribir, a investigar, así como a sacar lo que quería textualmente, lo plasmé en un escrito y lo mandé. Entonces, quizás si tienen por decirlo, redes de conexión de gente que hace esta jornada y que pueden ustedes postular, es lo ideal, porque así pueden ver ya, sabes que esta jornada va a trabajar sobre estas cosas, ellos normalmente ponen temáticas. Entonces, historia de Chile, historia religiosa, historia marítima, historia de América, historia de Europa. Dice ya, entonces mi investigación, no sé, se enmarca en historia de Europa. Entonces dicen ya, la escribo, la presento, la envío, y me dicen ya, sí, quedaste para el tópico, y listo, ahí ya la pueden presentar. Entonces es súper interesante, pero como les digo, nuevamente el camino se lo tiene que formar uno. A mí me pasó como que de repente en Instagram navegando encontré la jornada de historia de la UNAV y los seguí y justamente subieron como por decirlo, los afiches para ver cuándo se podían mandar las ponencias. Y también creo que era, quizás me estoy equivocando, una jornada hecha por estudiantes de historia de la UNAV que quisieron realizar ese espacio dentro de la universidad. Y si ustedes llegan a una universidad y no los tiene, también las universidades dan facilidades, así como saben que nosotros queremos hacer este grupo de estudiantes y queremos proponer que los estudiantes puedan presentar sus investigaciones o puedan presentar sus trabajos en clases, por ejemplo, hay muchos que presentan como actividades que hicieron en clase y uno va y participa como si fuera un estudiante, ¿no? Son espacios súper interesantes que ahora se dan por la virtualidad, pero también cuando estábamos presencial también se hacían harto. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Octavo básico o desde quinto básico? Ya, buena pregunta, Belén. Em, Uno está capacitado para hacer desde quinto básico hasta el cuarto medio, cuando estudia pedagogía en historia. Cuando son de primero, mira, puede pasar que te den un curso así. Yo he escuchado historias de que sí hay profesores de historia especializados que tienen un cuarto, quizá un tercero, pero ya son muy pequeños. Y normalmente lo que propone, por lo menos la PUCB, yo sé que tiene la educación básica, porque normalmente la educación básica cubre de primero básico a séptimo básico ahora, porque como que octavo básico ya va a ser como media. También un cambio medio como que se ha dado paulatinamente y todavía no es completo. Em, las educadoras básicas son las profesoras de básica son las que hacen como los cursos más antes de quinto básico, primero, segundo, tercero y cuarto. Y en la PUCB como que tiene una especialización en historia. Entonces como que pueden hacer también en sexto y séptimo. Entonces ahí empieza como una batalla de quién toma los cursos, pero normalmente los más grandes, como que uno como profesor de historia toma como de séptimo a cuarto medio, sexto a cuarto medio. Eso es como el rango normal. Por lo menos yo he visto en las prácticas que a nadie le ha tocado menos de un quinto básico. Pero tengo compañeros que han estado con cuarto, tercero, a mí me tocó un primero medio y un octavo básico. Esas experiencias también fueron muy, muy, muy buenas e intensas también. ¿Por qué no decirlo? No sé si quieren saber de alguna otra cosa. Ya, perfecto, qué bueno, Magdalena. Um, si quieren saber respecto a las prácticas, son muy difíciles de, muy difíciles de resumir porque muchas cosas pasan en una práctica. Uno en las prácticas igual tiene que ir haciendo como un seguimiento, como que no es como ir y hacer clase, como que uno tiene que presentar cierta evidencia. Por lo menos me pasa que tenemos que presentar cierta evidencia en la universidad. Así como algunas son de experiencia, por ejemplo, así como muy personales. ¿Qué te pasó cuando llegaste a la práctica? ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿Cómo lograste llevar a cabo un problema? ¿Se ocurrieron problemas o no? Y otros más teóricos, así como ya, trabajé
el análisis de fuente en base a tal autor que dice que uno tiene que, por ejemplo, hacer preguntas de nivel 3 de Bloom, que es la taxonomía de Bloom. Entonces dice estas preguntas. ¿Entiendes? Entonces uno igual no es como ir y voy y me presento al colegio y hago clase y tampoco están sola. Uno siempre está acompañado de otro compañero, a veces son prácticas como en dupla o en tríos, y además siempre está el profesor jefe, o sea, el profesor de la materia, bueno, en mi caso de historia. Y siempre lo está, obviamente él lleva la clase y uno como que va de ayuda. Y de repente, es variable igual, el profesor dice, ya, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas una prueba, no sé, oral, escrita, entonces tú tienes que diseñar el material, enviarlo al profesor, el profesor lo revise, si ya está bien, está mal, esto lo podemos mejorar y lo implementamos. A mí personalmente me han tocado profesores súper buena onda y que me han dado el espacio para probar cosas. Entonces, de repente decíamos con mi compañero de práctica, decíamos ya, queremos hacer un juego donde vamos a trabajar la economía y era como un juego en donde podíamos hacer mesas, por ejemplo, y cada uno era una isla y cada uno tenía un rey. Entonces, los reyes éramos nosotros, los profesores, el profesor de práctica y una profesora de educación especial. Y cada uno entonces ellos tenían que administrar la isla para su rey. Entonces tenían que trabajar la economía. Entonces de repente nosotros decíamos ya monopolio, por ejemplo. Entonces todos le tenían que pasar los recursos, es como un Catán. Hicimos como un Catán, pero en la sala. Entonces el profesor nos dio esa libertad y fue súper interesante, eh, en base a la teoría, probar cosas de la práctica, en la práctica. Eso también es muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Y ahora online también. También hay muchas posibilidades, pero hay que saber tomarlas. Y hay muchas cosas que también hay que tener, que uno va adquiriendo con el tiempo, es la sensibilidad, tener cuidado con las cosas que uno dice, cómo las dice, cuándo las dice. Y en el tema virtual también está el tema de las cámaras, por ejemplo. Ahora, bueno, ahora me da lo mismo porque igual yo veo a Nicolás y sé que ustedes están ahí, y me están haciendo preguntas y están atentas, pero de repente tú estás, bueno, yo estoy con mi compañero de práctica, el profesor, y 26 cámaras apagadas, personas que están ahí con sus fotos y si es que tienen fotos. Y tú estás hablando y es como hace una pregunta y queda así, un minuto, sin respuesta, de nada. ¿Qué haces? O sea, ¿qué puedes decir? Entonces ahí hay que aprender a manejar esos espacios. ¿Qué puedes decir después? ¿Qué puedes decir antes? De repente se activa el micrófono y escuchas cosas que quizás no debiste escuchar, entonces hay que estar atento para poder mutearlos, porque de repente del celular no es tan fácil. Yo tengo mucha gente, muchos alumnos se conectan del celular, entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero eso se gana con el tiempo, en verdad. Yo creo que igual hay que aprender a tropezarse y decir, ya aquí me equivoqué o ya aquí lo hice bien, tengo que reforzar esto. Ya, Nico, estamos, creo que más o menos corto con el tiempo. No sé si quieren hacer más preguntas. Yo creo que ya les conté bastante. Espero que sea enriquecedor para ustedes. O sea, claro, en virtud del tiempo, igual, si queréis ir redondeando, si alguien tiene más preguntas, denle ahora. Igual, Claudito, si... Vaya, acá. Eh, Qué bueno, Claudio, acá, que perdón. esté bien. Perdón. Claudio. eh, Se me fue la onda. Si tú quieres después, podemos dejar algún tipo de contacto para que te puedan hacer preguntas si es que se les ocurran después. Ah, sí, ¿Sí? obvio, Eso es obvio. posible. ¿Sí? Ya. Estaba muy buena, qué bueno que les haya gustado, en verdad. Yo igual me planteaba como qué cosas ustedes querían saber y qué cosas no. Qué cosas que necesitaban ¿cómo se llama? Como que les importaba escuchar de mí, porque también eso es algo que uno se pregunta, y como profesor también lo hago, así como qué cosas quieren los estudiantes aprender, cómo se quieren enfocar en qué cosas se quieren enfocar. Y eso, la incentivo caleta a todos y todas, todos que estén escuchando a ser parte de la pedagogía, porque de verdad yo creo que ahí está el cambio y es un proceso tan lindo aprender a enseñar, porque uno también aprende a aprender y ayuda a los estudiantes en general, uno no solamente enseña el contenido conceptual, contenido de historia, uno enseña valores, actitudes, enseña métodos de aprendizaje, métodos de enseñanza y, y así uno puede ir potenciando a los estudiantes y creo que es algo y es mejor si justamente, si uno tiene vocación, si uno ya viene con esa idea de que soy bueno, eso, la confianza, muy importante la confianza en la pedagogía, así como, y la autocrítica.
decir, ya, yo soy bueno, pero me puedo equivocar y me puedo caer y tengo que volver a intentarlo y volver a intentarlo. Y hay alumnos con lo que uno... Me carga este término, de verdad que no lo ocupen nunca, pero lo voy a utilizar porque ya está como bien impregnado en nosotros y que es como el alumno problema, que yo no creo que exista el alumno problema, es el que le cuesta y que hay que estar encima de él para que trabaje. Yo he tenido alumnos que no quieren trabajar nada y al final son voluntarios. Entonces, como aquí solo falta vocación, aquí solo falta, estos niños quieren ser escuchados y hay que escucharlos. Entonces, eso. Qué bueno que les haya servido la charla, que les haya gustado y que sean de mucha, mucha ayuda en este proceso que, como les digo, es largo y complejo. La última pregunta, ¿qué le dirías tú a un futuro profesor? Qué linda pregunta, pero complicada. Yo creo que ánimo, fuerza, mucha perseverancia. Tú podís. Yo creo que eso es algo que nos falta que de repente que nos digan, así como tú eres capaz, tú puedes hacer esto, solamente tienes que esforzarte y tener la perseverancia de seguir adelante, porque como les digo, la pedagogía es un camino de idas, de subidas, de caídas, de siempre estar aprendiendo y siempre estar caminando junto a los estudiantes. Y uno también como profesional, uno nunca deja de aprender como profesor. Y siempre van a estar a la moda porque yo siempre me sé las canciones de moda porque los estudiantes siempre escuchan música en la clase. Entonces de repente estaban cantando y yo así, ya, ¿cuál es esa canción? Y la buscaba y ahí, siempre uno está ahí como con las últimas tendencias. Entonces también tiene que estar uno con las últimas tendencias de la pedagogía, siempre aprendiendo, siempre abierto al aprendizaje. Eso yo creo que ahí estamos, Nico, Sí, más que... muchas gracias, Claudio. Realmente me gustó todo a mí, personalmente, y por lo que leo acá las chicas también. Qué bueno. Eh, y ojalá que quienes estén viendo esto en el futuro también le den una vuelta de que realmente la pega de los y las profes siempre va a ser muy importante porque sin ellos nadie, ningún profesional podría hacer lo que hace porque a todos nos tiene que haber educado un profesor en algún momento. Gracias, Así muchas que gracias. muchas gracias. Muchas Eh, gracias a ustedes por estar aquí y su motivación para ser profesora. Se nota que están preocupadas por cómo ejercer su docencia. Nos despedimos entonces. Voy a cortar la grabación ahora. Un saludo al futuro y gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Clínica, tercero, cuarto y quinto, que ahí uno tiene prácticas como un par de días a la semana o tiene que hacer ciertas cosas, hay más evaluación práctica, igual es distinto, pero yo siento que siempre se puede buscar una alternativa, pues en general los jefes de carrera nunca tienen así como una mala disposición. Aparte que no necesariamente porque no sé, no tengáis esta motricidad fina no hay poder sacar la carrera, o sea, la verdad es que se puede sacar igual, a lo mejor esforzándose más en otros puntos, pero al final si no vayas a dedicarte a eso en el futuro da lo mismo. Si al final hay cosas que uno aprende y después ya ve si las usa o si le va a ser como eh, necesario para el futuro, como futuro profesional. Sí, estaba pensando como con quién se podría hablar en ese caso, porque, no sé, pucha, yo lamentablemente no me manejo en el tema, así que tendría que ser como, de verdad, como el contacto de la U, como la DAE, que es como Dirección de Asuntos Estudiantiles, o Admisión, pero no sé si estará como en la página de la U. Cari. No sé. Miren, más que eso, porque yo sé los procesos que hay que hacer y ya he investigado bastante en torno a, era en el fondo, ¿cómo es en la práctica? Porque como ustedes ya están teniendo ese tipo de interacciones, como ir a alguna parte a hacer clínica. Si alguien como yo, que es lento, pero que no tiene ningún problema cognitivo, pero sí que no, no puede enhebrar una aguja, o no puede ir en tiempo récord a donde un paciente, ejemplo, pudiese realmente ser una carrera apta en la práctica. Muchos doctores me han dicho que sí, que perfectamente podría dedicarme a medicina, pero de todas maneras, no sé, las mallas van cambiando y eso más que nada. La verdad es que no sabría, como por ejemplo en San Felipe, yo creo que podría ser un poco más complicado, pero porque nuestro campus es muy abierto, entonces nosotros no tenemos, pues tenemos que viajar mucho para nuestras prácticas.
no son en San Felipe la mayoría. Entonces tenemos que movernos mucho, como es campo, igual los espacios son pequeños. Entonces como que ahí quizás San Felipe no podría ser como la opción más adecuada en términos de movilidad, pero como si hay gente que te ha dicho que se puede, gente con mucha más experiencia que nosotras dos, yo diría que dale. Sí, yo creo que se puede. De hecho, han habido casos así en medicina, o sea, gente así como muy específica, pero siempre se va a poder, o sea, siempre se van a dar las instancias respecto como a las prácticas. Aparte que uno en práctica casi nunca está solo, entonces como que siempre estoy con alguien más. Siempre voy a tener ese apoyo como detrás si hay algo que te cuesta. Y yo digo que le di, si realmente es lo que te gusta, ¿por qué no? Gracias. Eso, no sé. Ay, si alguien tiene más preguntas las puedo ir diciendo. No sé, ¿qué podríamos comentar? Que la Valpo es de las universidades que tiene la malla súper distinta respecto a medicina, así que si les interesa otra universidad, yo recomiendo que la revisen bien como las mallas, porque la Valpo tiene este enfoque humanista, así muy, muy, muy marcado. Por lo tanto, nuestros años son súper distintos. O sea, todos nuestros ramos son prácticamente anuales, entonces igual es complicado el compararlo con otra malla. Sí. Por ejemplo, nosotros, no sé, la mayoría de las U de medicinas que he investigado o tenían como matemática, física, química, como ciencias básicas los primeros años. Nosotros no tenemos esas cosas. Quizás como en estructura y función celular, pero eso es como un conjunto que sería como bioquímica, cosas así. No tenemos como ciencias básicas en los primeros años. Nosotros empezamos al tiro como por así decirlo, como ramos más como médicos, como más enfocados a lo que vamos a hacer, no como Sí. O sea, matemáticas ni esas cosas. sí, porque si uno, por ejemplo, lo compara con la malla que tengo entendido de la Andrés Bello, tienen hasta cálculo, matemática, física, química. Nosotros realmente metemos como un compilado de ciencias básicas en el primer módulo de estructura y función celular, y de ahí ya partimos así como de lleno, así como con cosas más de bioquímica y en general. Y realmente nosotros tenemos este enfoque como social desde el primer año respecto a los ramos que tenemos. Y el beneficio de la que tiene San Felipe igual es que nosotros tenemos prácticas desde primero, o sea, no son prácticas como tal, pero desde el primer año en la introducción a la clínica médica, que es cuando te enseñan cómo entrevistar al paciente. Nosotros así prácticamente desde el día 1 estamos como conversando con personas que nos están enseñando primeros auxilios, entonces es un poco igual más enriquecedor en ese sentido. Nosotros desde el primer momento estamos como compartiendo con gente. Hay otras carreras que empiezan a tener estas instancias recién en segundo o tercer año de la carrera. Nosotros ya en tercer año ya estamos yendo al hospital a prácticas respecto a nuestros integrados que tenemos, pero 3 días a la semana, si mal no me equivoco, por un par de meses. Hola, Hola. Y tengo una pregunta sobre el puntaje, lo que es el puntaje. ¿Cuál es el puntaje mínimo como para ingresar? mira, aquí están los puntajes de corte del año pasado, creo, o no. Ahí está. Son los puntajes de ingreso de este año, de inicio de este año, no sé. Sí, voy a ingresar más tarde. Aquí está el primer matriculado en Viña, fue de 827 y el último fue de 761. Y el San Felipe, el primer matriculado siempre es como un poquito más alto que el último matriculado que de Viña. Y difieren un poco más los puntajes. Y las ponderaciones están iguales acá. Sí, igual este año con la PTU no sé cómo va a funcionar eso. Sí, yo ya tengo dudas, somos la generación que dio la PSU en el 2016, 2017, 2016. Entonces dimos la PSU igual hace un par de años. Sí, Igual así ahora yo,
favorece el tema del NEM y el ranking, porque en total tus notas están haciendo el 40% del puntaje. Sí, no sé, por ejemplo, si yo soy totalmente honesta, la verdad yo entré por mi NEM y ranking más que por mi PSU, porque mi PSU fue horrible, pero, o sea, fue horrible para medicina, no debería haber quedado como en medicina como tal, pero yo entré como por NEM y ranking y la BEA, que es como la beca de excelencia académica, que es que, por ejemplo, se corta el puntaje en los cupos y después se entra a una lista de espera. Y de ahí quienes tengan como la BEA en los puntajes más altos de la lista de espera, pasan. Como los 2 primeros en este caso, porque serían 2 cupos BEA. Entonces, por ejemplo, el 2020 entraron 49 personas. 47 por PSU y 2 por BEA. Sí. En mi caso, a mí me ofrecieron las dos cosas, tanto la PSU, porque yo me tomé un año previo a darla, o sea, yo la di 2 veces. La primera vez, claro, me infló mucho las notas el NAME y el ranking, ya la segunda, la primera vez me fue pésimo, así pésimo en la PSU, pero ya en la segunda me fue bien, y el NAME y ranking fue cuando nosotros dimos la PSU fue este cambio de ponderación y se inflaron mucho los puntajes. Justo para el ingreso 2017, yo tuve 761 y no ingresé a Viña, siendo que siempre el puntaje se había mantenido dentro de este rango. Pero ahora se han mantenido súper bien durante los últimos años. Sí. Hay otra pregunta que dice como, hola, ¿dónde hacen sus prácticas? Ya. El Valle de la Concagua. Sí. Eso es como una de las ventajas, la verdad. Yo antes era Team Reñaca, que es como Casa Central, pero soy Team San Felipe, sin vender mucho Miu, porque las prácticas son como en todo el valle. Tenemos todo el valle para nosotros, que está Desde en Catemu, Putaendo, Yayay. está en Putaendo, tenemos el psiquiátrico, el hospital, los spam de la zona, los Andes, y áreas más rurales también, como en los alrededores. Los ECOF también. Sí, así que la verdad se hacen prácticas como en todo el valle. En primero y segundo, o sea, sobre todo primero, no sé cómo estar haciendo ahora actualmente, pero nosotros nos tocó ir a puros CEFAM prácticamente. Yo estuve en hospital. Yo estuve un semestre en hospital igual, pero estuve en el psiquiátrico, que fue como hacer entrevistas. Ya en segundo, que uno ya empieza así como un poco más a tocar gente y a examinar. Ahí estuve también en un CEFAM y en un hospital. Ahora igual así un poco, no sé si todavía pueden ir todos al hospital en primero y segundo por un tema de contratos que hay con el hospital, como usar los espacios de aprendizaje. Y ahora en tercero uno ya está yendo tanto al hospital de San Felipe como al hospital de los Andes, a Losla y a Losca. No sé si dejar de compartir pantalla. Sí, yo creo que sí. Dejarlo ahí. Voy a dejar de compartir. Si hay dudas, reviso aquí. No sé, como de la vida del estudiante de medicina, porque como que uno siempre se pega que hay que pasar como noches sin dormir, como no puedo hacer nada más que medicina. Hoy nos llegó una pregunta, dice, dos. Son muchas preguntas ya. Ya, ¿por qué eligieron medicina? ¿Por qué les motivó a elegir esta carrera y por qué recomendarían esta carrera a otras personas? Mari, parte tú. Ya, ¿por qué elegí medicina? La verdad, no sé, yo empecé como a querer medicina como en octavo, por ahí, como que me empecé a fijar en medicina, más que nada porque, o sea, en esos momentos me gustaba mucho el tema de ayudar a la gente, como ayudar a la gente como a sentirse mejor. En esos como años como que me motivaba mucho y me siguió motivando como hasta cuarto medio, en que como que fue como, pucha, no sé si ya quiero medicina, no sé si me la puedo, como las típicas dudas como antes de entrar y todo eso. Pero quedé y ya en medicina como encontré como otra motivación, que es que a mí me gusta mucho como la investigación. La parte de investigación en medicina me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, como que eso es como mi motivo ahora para seguir, como la investigación en medicina, como descubrir cosas en medicina, se me hace genial. Así que como eso es lo que me motiva a seguir, pero lo que me motivó a entrar fue el tema de como ayudar a otras personas como a sentirse mejor, aunque suene como muy
no sé, tal vez como inocente, pero como que eso fue lo que me motivó. ¿Por qué recomendaría esta carrera a otras personas? O sea, ya, esto va a quedar grabado, pero es como, tengo como sentimientos encontrados con recomendar la carrera, porque por una parte la recomiendo y por otra parte no la recomiendo. La recomiendo porque es una carrera hermosa, se aprende mucho, se conoce a mucha gente, como tus habilidades blandas de verdad salen a la luz porque hay que aprenderlo, hay que estar ahí, ¿cachai? La empatía está como a flor de piel en la carrera. No sé, y es de verdad, pucha, es bacán ver como, no sé, nosotros tenemos como la dicha de que como nos toca en CESPAM y como todo un sistema de salud conectado, pues nosotros podemos ver al paciente como en distintos momentos de nuestra carrera, ¿cachai? Y ver, no sé, pues yo una vez vi a un señor que, no sé, había visto como hace unos meses en el hospital, lo vi después en un CESPAM mucho mejor, y como eso, como el poder recordar esas cosas o poder ayudarlo de alguna forma, es la raja, ¿cachai? De verdad es la raja. Como eso de compartir y como ser como aliviar un poco el dolor que sienten, es muy bacán, de verdad muy bacán. Tú. Ah, yo. Pucha, yo lo escogí. Bueno, yo tuve todo un drama que mi familia siempre ha sido como, sí, súper personal, mi historia. Siempre ha sido como la matea. Entonces, cuando estaba chica, siempre eran los comentarios de, estudia medicina, por tus notas, estudia medicina. Y en mi cabeza era como, no quiero estudiar esto, no voy a estudiarlo porque todo el mundo me decía que lo hiciera. Y ahí siempre tuve este como enfoque que me nombró la Mari, que es como muy de querer ayudar a la gente. O sea, siempre quise tener como labor social. Siempre, o sea, como desde muy chica. Y ya en cuarto medio fue como, ya, le voy a dar la oportunidad a ver qué tal es la carrera. Y no sé, yo que ahí como rendía a medicina, así como, ya, quiero esto. Yo di la PSU el 2015, no quedé la admisión 2016. Yo quedaba en muchas carreras distintas, de hecho también había quedado en otra carrera en la Valpo, me llamaron todo y fue como, no, sabes que no quiero medicina. No sé, yo creo que me motivaron varias cosas, donde desde chica me llamó la atención, siempre me han relajado como estar en estas, o sea, como cuando me atendían y era chica, siempre me gustó así como, ¿sabes? Como que me relajaba. Siempre me gustó esa especie como de confianza que hay con tu médico o médica, así como que hay un espacio de confianza donde tú le cuentas tus cosas, donde como que te sientes también protegido, entonces es como un espacio que a mí me gusta harto. Y realmente tuve tantas cosas como personales que fueron como, no, yo quiero ser parte de esto y ayudar gente. Entonces en ese punto ya fue como ya, que ahí rendía medicina. Y recomendaría esta carrera a otras personas. Yo creo que va a depender mucho de tus gustos, va a depender también de lo que te llame mucho la atención. También tenés muy claro que medicina es súper pesado, o sea, uno puede buscar hasta estudios en internet sobre burnout. Hay gente, o sea, lo siento, me distraje con el Nico. Tenemos otra persona que podría hablar de esto también. Nicolás López, Por favor. por favor. Hola. Ya. Tienen que mirar muy bien sus gustos, intereses y habilidades. ¿Por qué? No hagan, o sea, voy a decir algo que hice yo y que hice mal. Yo me metí en medicina, motivo por el cual estoy organizando, sí, fuimos compañeros, nos conocemos por eso. Motivo por el cual estoy haciendo estas charlas, yo soy parte de la organización por lo mismo, porque muchas veces las charlas vocacionales que uno suele tener como que te orientan a que tú hagas como cruces estratégicos supuestamente, más que mirar como las áreas en sí mismas. Entonces, por lo que dice la chiquilla, está como el cruce, quiero ayudar a la gente, soy bueno en ciencia, medicina, pues loco, instantáneamente. Igual hay que tener ojo con eso, porque no es necesariamente eso, uno tiene que mirar sus habilidades también. O sea, por ejemplo, yo actualmente estoy haciendo este tipo de cosas y las carreras, o sea, y algo que sí me gustaría decir mucho, que yo no lo pensé así en el momento de que me salí, las carreras no son tan rígidas. No es como que estudiar una carrera en particular te va a obligar a trabajar de una cierta manera determinada. Uno tiene que enfocarse y orientarse dependiendo de cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, y la medicina en sí misma
es un cruce de demasiadas cosas, no es un cruce de humanidades y ciencias, no es solo eso, tiene un montón de cosas más y como han dicho las chicas muy bien, el tema de las habilidades blandas, el hecho de que tú sepas hablar con gente, que tú te sientas empático para poder acompañar a personas en ciertos procesos, no va a implicar necesariamente que medicina es tu camino. Esas son cosas que uno tiene que aprender con el tiempo y siempre es muy importante que se vayan conociendo personalmente ese trabajo personal que nadie puede hacer por ustedes, que no va a estar en ningún libro y que tiene mucho que ver con cómo es una misma. Y si encuentran que su vocación a lo que se quieren dedicar es la medicina, como la Mario Lacari, que eh, ojalá lo hagan, porque como dijeron, es una carrera muy hermosa para la gente, y es hermosa en sí misma, pero no es para todo el mundo. Eso es algo que hay que tener en consideración igual al momento de pensar bien dónde vamos poniendo como nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras habilidades, que podemos contribuir desde muchos espacios a formar como una sociedad buena. Eso. Sí, o sea, yo creo que yo puedo recomendar la carrera porque a mí me gusta, a pesar de que tuve una semana anterior así asquerosa, yo estaba muy estresada, de verdad estuve muy mal, así como, salud, anímicamente, de verdad estuve muy mal, pero yo la recomiendo así porque a mí me gusta harto, pero yo creo que también va a depender de lo que tú quieras hacer, qué es lo que te motiva, también entender que hay distintas áreas, o sea, a lo mejor, no sé, si a lo mejor te tinca trabajar más en laboratorio, no necesariamente tenés que tirarte al tiro por medicina, hay otras carreras también relacionadas con el tema. O sea, ahí investigar muchas tus opciones. Y bueno, como estamos en Chile, también el campo laboral, Sí. no voy a mentir, pues, o sea, también es algo que motiva. Respecto a la segunda pregunta que hice, ¿la duración de la carrera puede llegar a ser un reto? Ay, sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí llega a ser un reto. Yo en mi caso, pues, yo no ingresé la primera PSU, me tomé un año, que es algo que yo recomiendo mucho, que siento que no le tienen que tener miedo a tomarse un año. De verdad, va a ser un año que te va a enriquecer de muchas formas dependiendo cómo uses tu tiempo. Yo en mi caso estuve trabajando en comida rápida, por lo tanto conocí muchos universitarios que estaban trabajando también ahí, y eso igual te da como otra perspectiva. Y también tuve mi tiempo para estudiar, estudiar bien, prepararme bien para la PSU, para poder estar con mi familia. Es como enriquecedor en distintas formas. Y la duración sí llega a ser un reto porque uno igual está con esta cosa de ya, son 7 años. 7 años que no sé, a lo mejor estoy estudiando con gratuidad, me atrasé uno, ya, pero tampoco es tan terrible atrasarse. De hecho, entrar a la U, lo más probable es que vaya a encontrar alguna persona que se haya atrasado. Sí, es como yo me acuerdo que cuando la Mari y yo nos atrasamos el mismo año, también fue para mí un momento técnico igual, la verdad. Para mí igual fue un momento súper heavy, pero me acuerdo que, así como anécdota, en un carrete una amiga se me acercó y me dijo, oye, pero no te preocupes, yo igual me atrasé un año, y como que realmente eso te ayuda mucho, o sea, yo creo que más que estar pensando en la cantidad de años, hay que pensar como lo que uno quiere llegar a hacer, o ver que de verdad los años se pasan así súper rápido, o sea, yo siento que hace nada estaba en primero y eso que me atrasé un año, estoy en tercero y como que de verdad se me ha ido rapidísimo el tiempo. O sea, en resumen, sí es un reto, puede llegar a ser un reto, pero lo que importa al final es como el objetivo final, que vas a salir de la carrera, vas a ser médico y va a valer la pena. Se vienen más retos por delante después de eso, Sí. pero ese es otro cuento. Sí, ¿cómo es la admisión especial por nota? Ya, la verdad Sí. es que no tienes que hacer mucho, porque cuando, o sea, al menos en mi año, cuando yo postulé, ya me salió como que tenía la BEA, y cuando postulé a las como universidades, cuando dio los resultados, me decía como que había quedado por BEA. La admisión especial es como, no tienes que como postular por admisión especial, tú postulas como cualquier otra persona, y si, no sé, ya a los 47 como postulantes en el caso de San Felipe se corta la lista de los postulantes. Y si, no sé, tú estás en el puesto, ya, hay una persona que está en el puesto 48, pero no tiene BEA, y tú estás en el puesto 51, y eres la primera persona con BEA, tú quedas, a pesar del puntaje, porque tú tienes como esa admisión especial por BEA. No tienes que hacer nada más que postular y esperar quedar. La verdad, no tiene mucha ciencia.
Hay otra sociedad de admisión especial que son sí. por notas, y esas ya tienen que ustedes postular desde la misma página de la universidad, Sí. y se ponen como tus datos, ingresas tus papeles, todos, después te llaman a entrevistas, te entrevista con la jefa de carrera, te hacen un montón de preguntas tipo, ya, ¿por qué quieres estudiar esto? ¿Qué te motiva esto? ¿Cuál es tu rendimiento? Bla, bla, bla. Yo ahí no conozco mucho, pero sé que más o menos ese es el proceso que hay. Sí. Pero todas las páginas de la universidad tienen como admisiones especiales. Y ahí ustedes ven Sí. a la que quieren postular. Sí, a las que les recomiendo, porque también hay admisión por notas, deporte, un Y montón vean de cosas. como por las carreras y por el campus, porque no todas están disponibles para todos. Sí. Pues dice otra pregunta, dice, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere estudiar medicina? Yo quiero dar el consejo que a mí me dieron cuando yo tuve el problema de quiero entrar a medicina, porque mi vecino es médico y yo estaba muy así acomplejada, así muy de no me la voy a poder, que cómo voy a estudiar esto, porque mejor no estudio otra cosa. Yo de verdad estaba así súper complejada y el Pancho vino y me dijo así como, tú sabías estudiar, a ti te gusta esto, vos dale. Si realmente fue como, tú eres seca, eres capaz de hacerlo, eres capaz de hacer esto, o sea, esto no es una cosa imposible, así que vos dale. Entonces realmente eso fue su gran consejo y fue como, bueno, ya. O sea, yo el consejo que daría sería como a mí, yo de primero, que, no sé, tomé muchas malas decisiones primero, muchas malas decisiones, me arrepiento. Eso es primero. Sí, Eso es primero. pero la verdad, yo el consejo que daría es como no perderse en medicina, como no pensar que medicina lo es todo, todo tu día tiene que revolver alrededor de medicina. No, por favor, quítense ese pensamiento porque solo van a como estresarse más y van a llegar a un punto, van a llegar fácilmente al punto de quiebre si piensan que medicina es su todo. Medicina es una parte importante, sí, uno puede amar la carrera, amar medicina, pero tu vida no tiene que ser medicina. Uno puede encontrar otras cosas que hacer. Porque es típico que a uno le dicen como, no vas a tener tiempo para nada más. Incluso los profesores te dicen como, no sé, yo recuerdo en primera a mí me dijeron, medicina es como la amante ingrata porque no te deja hacer otra cosa, no te deja ver a la familia, no te deja ver a los amigos. ¿Cachai? Habrán Pero situaciones en las que eso sí será verdad. sí. O sea, no hay que negarlo tampoco, pero también entender que nuestra salud mental es primordial, porque si no estamos bien, no vamos a estar tampoco rindiendo bien. Yo tuve en segundo un año así pésimo en salud mental y no saqué nada porque me traté de esforzar el doble, pero como no me preocupé en primera instancia de mi salud, no di mucho así que dar en ese año. El primer consejo sería como no perderse en medicina, como buscar otras cosas que sean como tu lugar como seguro para salir de ese como medicina. Lo otro sería saber estudiar. La verdad, saber estudiar es la luz, porque la carga es pesada. Sí, es muy pesada. Es como muchas clases, entre pruebas, entre integrales, entre quiz, entre las prácticas, entre los trabajos. Igual, no es tan como lo pintan, al menos en nuestro caso, San Felipe, pero igual es pesado. ¿Cachai? Llegar del ritmo del colegio al ritmo de la U, medicina, es pesado. Así que hay que saber estudiar, hay que saber cómo encontrar el tiempo y organizarse. Así que sería como no perderse en medicina, pero saber organizarse como para tener todo listo. Lo más difícil de la carrera ha sido eso, que yo me he perdido en medicina, como pensado que medicina es mi todo, pero no es la idea. He llegado muchas veces como al punto de quiebre en que no quiero estudiar, de verdad que ya no quiero, no puedo, ha sido horrible. Como momentos en que uno quiere salir y dejar todo. He pensado en dejar la carrera 1000 veces, 1000 veces. Eso es como lo más difícil, como acostumbrarse al ritmo, como a encontrar tu ritmo, porque no todos tenemos el mismo ritmo, y como ser fuerte mentalmente, porque igual está cambiando, pero aún medicina es una carrera que se normaliza mucho, que te tengas que sacrificar mucho. Eso es como lo más difícil. Después dice que ha sido lo que ahora más le ha gustado de la carrera. Los pacientes. Ir a práctica, es lo mejor. Es que yo creo que es lo que más te acerca, o sea, por ejemplo, en primero, ya en la entrevista igual era como fome por un tema de que ya Depende lo del único tutor. sí, ya, no es que muchas veces era como ya, tú venías aquí a hacer entrevista y uno estaba así como ya, y le duele la guatita, y como que uno no sabe mucho, como que te dicen un síntoma, tú tampoco sabes cómo agotarlo bien o cómo preguntar, porque al final son habilidades que uno va adquiriendo.
Yo quería complementar el hecho que respondió la María, así como que es lo más difícil. Yo creo que siempre va a depender como de nuestras propias habilidades. O sea, yo también caigo en la recomendación de la María, como que no hay que perderse tampoco en la carrera, siendo la carrera que estudian, o sea, nunca se absorban 100% por algo así, porque nosotros también necesitamos nuestro tiempo de recreación, hacer ejercicio, no sé, pasar un tiempo con la familia, o sea, esos tiempos se lo tienen que dar. Y pucha, yo creo que lo más difícil en mi caso fue haberme atrasado el año, pero fue como el momento cuando esto pasó. Cuando yo me eché el ramo, ahí para mí fue como que se me cayó así todo, pero después fue como ya, esto es por mejor y ya pasó, o sea, yo tengo que salir adelante, porque total esto es lo que quiero. Después hay una pregunta que dice, o sea, dice que quieren estudiar medicina forense y que se deben especializar en medicina primero. Y eso es lo que no entiendo bien. ¿Qué debo hacer o qué debo hacer o qué debo ser para seguir la carrera y llegar a forense? No sé si... Ya. Yo busqué, lo acabo de buscar, en la Gracias, Universidad de Mari. Chile. Es como lo que me salió ahora. Y dice que este programa pertenece a especialidades primarias y tiene duración de 3 años. Eso, en pocas palabras, significa que sí, necesitas medicina, sacar los 7 años, postular, quedar y estudiar medicina forense. Ya. O sea, podríamos hablar mucho más de eso, pero de verdad es muy largo. Podríamos Pero explicarlo, porque igual lo pregunta un poquito más abajo, pero explicarlo como a grandes rasgos, cuando vayamos con el orden de preguntas, porque si no vamos a repetir información. sí. ¿Qué técnicas de estudio son ustedes? Ya, con la cuarentena ha sido todo distinto. Muy distinto, porque obvio, mis técnicas de estudio en mi casa acá son distintas a San Felipe, en donde me estoy moviendo. Pero lo que ocupo yo ha sido como el método Pomodoro, no sé si lo conocen, que es como estudiar 25 minutos, descansar 5 y así por 4 ciclos y después media hora como de recreación total. Porque uno necesita eso. A mí no me funciona estar como 4 horas pegadas a la pantalla o al libro sin parar. No me funciona. El método Pomodoro, ver videos. Hay un doctor que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Doctor Guevara. Ay, no me acuerdo. Doctor Guevara, lo amo. Él. La luz. Ver videos es la luz. Como cuando uno ya está a punto de entrar a la prueba o como el día anterior, cuando uno ya no le cabe como leer más. Ver videos es lo mejor. Siempre va a depender igual del ramo, porque por ejemplo nosotros en anatomía hay o sea, tú prácticamente, no me acuerdo el nombre del doctor. ¿Te acordás cómo se llama el doctor que uno ve en anato? No sé. O no puedo acordar. Pero es un doctor que sube así como, bueno, literal videos con los huesitos y explicando cómo está cada parte. Entonces en anatomía eso de verdad era la luz. Así como para echar un repaso rápido. Hay videos de repaso también en YouTube. Entonces cuando ya leíste la información, cuando ya la destacaste, cuando ya la estudiaste, ver los videos o usar estas aplicaciones donde hayan videos o que haya así como en este caso en anatomía, como el cuerpo tridimensional, ayuda mucho. Y preguntarse entre tus compañeros también, así como estudiar en grupo cuando uno ya todos han leído algo y como empezar a preguntarse, es de verdad una de las mejores técnicas de estudio, porque te van a evaluar así, te van a como hacer preguntas que quizás no te esperes o sí te esperes, entonces tener una instancia en donde preguntar y responder cualquier duda o incluso lo que sabes es como lo mejor. Pero la verdad depende mucho del ramo. Los ramos como más de imagen, como histología, obviamente hay que ver muchas imágenes, ver como esas cosas. Sí, esquematizar. Y aparte igual la U, por lo menos acá en la Valpo, te dan esta instancia con los ayudantes, que son estudiantes de más arriba que tú, que van a estar enseñándote. En mi caso fui ayudante 1 año y yo llevaba como mi PPT así listo, con información así, resumen, o sea, como al 100% para que dieran la prueba y tuvieran como todo lo importante ahí. Entonces siempre va a depender igual, pues, o sea, a lo mejor había gente que no iba porque, no sé, esa forma de estudio no les sirve, entonces, al final es como lo que dijo Nico hace rato, es mucho de conocerse, igual estar estudiando. Lo que sí he visto mucho es que todos como, hay muchas personas que como que tratan de escribir toda la información de nuevo y eso al final no da el tiempo. La verdad es que no da el tiempo. No da el tiempo. Sí. ¿Cómo es el proceso de las especialidades? Es decir, ¿cómo son las admisiones y qué se necesita? Ya. Vamos a hacerlo como en resumen. Pero igual como en resumen. Te lo resumo, así nomás. Uno sale después de los 7 años con mucho esfuerzo, sudor y lágrimas y
depende. En los 7 años uno se tiene que esforzar por tener puntos. ¿Qué son los puntos? Son como puntos que se dan por tus notas, por las ayudantías que haces, por trabajos de investigación, por publicaciones, por muchas cosas. Internado en APS. Sí, De verdad es una lista gigante de cosas que uno puede hacer para tener puntos. sí. Y hay un concurso que se llama el CONIS. Hay más concursos, pero el que más manejo es el CONIS hasta ahora. Sí, igual. Y uno va y hay como, ya, es como una... Uno va, entrega su carpetita con todos sus datos, toda su información, sus notas, sus horas de ayudantía, todos sus datos, y uno entrega una carpeta. Y después, dependiendo de lo que uno quiera, porque uno cuando postula al CONIS tiene los llamados para ser médico general de zona, que esto es cuando te vas a un lugar más como rural, por decirlo así, para conseguir más puntos. O si tú quieres la beca al tiro, también ponís como yo quiero postular a esto. Y después se hace un llamado a viva voz y te van diciendo, por ejemplo, en el caso del médico general de zona, las plazas, o sea, como no sé, puede ser médico general de zona en este Cefamo Hospital en los Andes. Y se da de esa forma. Pero igual van como de mayor a menor. Los que primero eligen son los que tienen más puntos. Por ejemplo, no sé, hay 3 plazas para oftalmología. Entonces, los primeros 3 que digan que quieren esa plaza, se la llevan. Es como de verdad a la suerte. Como si es que alguien elige antes que tú. Pero eso es como en resumen, es como concursos y llevarse como como la plaza según si es que te queda o no. Porque igual ves, no todas las especialidades tienen 50 cupos. No, hay especialidades que tienen como 10, otras 3 y así. Es como muy variable y siempre está cambiando. Y también lo quieren cambiar, así que tampoco es como que esta respuesta Sí, quizás sirva a futuro. Sí, el gobierno lo va cambiando como todos los años, se van abriendo plazas nuevas, se van abriendo especialidades nuevas, porque por ejemplo hay subespecialidades como geriatría, que uno tenía que sacar una especialidad primero, después geriatría, y ahora han habido plazas directas a estas subespecialidades porque hay pocas y el gobierno igual como que necesita tenerlas en el sistema de salud público. Pero realmente tampoco siento que tienen que calentarse tanto la cabeza con eso, porque nosotros vamos en tercero, recién estamos entendiendo este proceso. Porque también tuvimos gente conocida que nos dijo, oye, empiezan a averiguar al tiro para que se vayan como interiorizando con este tema. Pero tampoco hay de otras formas para ir sacando puntos, o sea, tampoco como para que se estén estresando apenas entren a medicina con esto. No sé si Isidora tiene una pregunta, que me prendí la cámara. Bueno. O sea, prendí la cámara, pero sí tenía una pregunta de hace rato, pero no sabía cómo hacerla porque vi que estaban todos viendo en el chat y no quería interrumpir. Pero a lo que voy es que, bueno, la verdad, dándole mi perfil, como que yo estoy súper indecisa. Amo las ciencias, llamo STEM, pero creo que igual puede ser una pérdida de tiempo. ¿Lo han pensado? ¿Y cómo recomendarían como meterse a probar? ¿Qué puede uno hacer en ese caso? Como que sabe que es muy bueno en muchas cosas y que te va muy bien en todo. Y que todo el mundo dice como, tú podrías estudiar cualquier carrera, a mí me pasa eso, y te va a ir increíble. Entonces, ¿recomendarían hacer un test vocacional o algo? Sí. ¿Funcionan? O sea, a mí me funcionó. Te ayuda como a guiarte un poco como tus áreas, porque por ejemplo yo cuando hice un test vocacional fue cuando estaba haciendo la APC, o sea, cuando iba a dar la PSU de nuevo, y estuve haciendo PREU, la misma psicóloga del preuniversitario me hizo el test, después lo revisó conmigo y me dijo, mira, o sea, como, mira, de todo lo que tu puntaje aquí te va a ir derecho a medicina con tus respuestas, pero si no te gusta, pues no sé, esta área la he investigado, entonces igual te ayuda harto. Sí. Igual como hacerte test vocacionales como por otras partes y hacerte un test a ti misma también es muy bueno. Porque pucha, uno puede decir como, no sé, a mí me salió como el área de salud, siempre me salía, el área humanista, matemática, nunca. Pero hay que hacerse como el test de como, pucha, voy a ser capaz de dormir poco, de estar dispuesta, no sé, que en el futuro, aunque iba a entrar solo primero, pero que en el futuro, pucha, tenga que dormir 2-3 horas por internado y que me llamen, que tenga que salir corriendo, ¿cachai? Porque algo está pasando, que tenga que probablemente, no sé, tener muchas horas de estudio, que tenga mucho estrés, voy a ser capaz de llevar eso. Hay que como hacerse también como muchos como
Autopreguntas, como sí. autopreguntas para saber si, Ya. de verdad, si voy a ser capaz o no. Y si, por ejemplo, uno tiene una organización, una fundación o algo así, ¿recomendarían estar estudiando una carrera tan exigente o tan demandante como por lo que ven? O Porque sea, yo tengo yo creo una, que por va, ejemplo. que yo creo que va a personal. depender de tus tiempos, porque por ejemplo yo prácticamente desde segundo y tercero actual, yo he estado participando, por ejemplo, en organizaciones que son como propias de medicina y yo me sabía organizar bien, así como ya, no sé, si voy a hacer una actividad de X cosa, voy a dedicarle X tiempo en la semana o no sé, ahora tengo un rato libre porque tampoco es como que nosotros estemos estudiando 24/7, también hay días, por ejemplo, como hay días que no tenemos tanto que hacer. Claro, tenemos que adelantar un trabajo, pero es como, no, pero igual tengo este rato en la tarde. Entonces, yo creo que siempre se puede dar, depende mucho de la organización de cada uno. Sí, pero igual, no sé, hay otra persona que también le decían eso y se salió porque tenía muchas opciones. No sé si puede hablar, Está aquí como darle presente. la otra opción. El Nico le pasó, Sí, para pero no echarlo sé al si agua quiere al hablar. tiro. El Nico, bueno, Nicolás, lo siento, te voy a exponer, pero Nicolás le dio una crisis vocacional cuando estábamos en primero y en segundo y realmente era un mar de opciones distintas y cuando eso pasa igual es mejor tomarte el tiempo necesario para ver qué opciones te gustan más, qué es lo que más te gusta, qué encuentres que tiene más habilidades blandas, o sea, No igual es tengas como un miedo como a proceso. esperar a entrar. Como si dices como, pucha, de verdad tengo muchas opciones y estás como "Ay, muy indecisa", la verdad, espera. Porque a veces esperar es lo mejor, como para resolver todas Sí. estas dudas internas. Así que eso. Pasemos a la siguiente pregunta, que hay dos en el Sí. chat. Hay una que dice, ¿hay emisiones para extranjeros? No lo Aquí sé. me declaro ligeramente ignorante. Lo único que yo sé como admisión especial, así como para ingresar a la universidad, es cuando son traslados. Cuando tú pasas, ya estabas estudiando en una universidad en el extranjero y pasas a una así como a Chile, sé que hay algunas universidades que aceptan traslados de extranjeros, pero así como Admisión admisión especial, la verdad especial, no no sé. sé, no sabría decir. Habría que ir revisar la página de la universidad que te guste y buscar, pues siempre tienen como esta parte de admisión 2000, bueno, ahora tienen con la parte de admisión 2021, sale los puntajes, sale admisión especial y todo lo que te piden para cada Sí. cosa. Pero yo creo que como igual habría que dar como la PTU, tu Sí, puntaje. la Pero no sé. PTU actual. Pero la Después, verdad también me declaro incompetente de eso. sí, yo no manejo mucho el tema, o sea, sé que está el traslado, pero no, depende mucho de la universidad también. Después hay otra pregunta que dice que el ambiente de la carrera es muy competitivo. Sí y no. Sí, depende. O sea, igual hay que pensar que, por ejemplo, yo con la Cari venimos de un campus pequeño, que de verdad es como un tamaño, como no tenemos como paralelos. Nuestro año es como nuestro curso de colegio, así, literal. Sí. Entonces, puede haber competencia, puede que no, pero al menos en nuestro caso en San Felipe yo no la experimento tanto, porque siempre hay gente como dispuesta a ayudarte a compartirte como tips o material. Su Así información, su que material. sí, pero sé que en otras universidades es fea la competencia, fea la competencia. Entonces como que depende más de la universidad y como de tu generación, de las personas como con las que te juntes, si es que el ambiente es muy competitivo o no. Igual en nuestro caso no tenemos mucho como con quienes competir porque somos poquitos. Entonces, no sé, en el hospital somos como 2 con el doctor. No somos como un grupo de 10 estudiantes de medicina con el becado que está a cargo del doctor. ¿Cachai? No, nosotros trabajamos como directamente con el doctor, entonces como que no hay mucho por lo que competir, la verdad, porque siempre estamos ahí como de 2 personas, a lo máximo 3, pero al menos en nuestro caso yo no he experimentado como la competencia en sí. Yo no la he visto, o sea, sé de gente que es más competitiva, que ojalá si no es como lo hago para cagarte, no, es como porque aprovechan la instancia en el momento necesario o que son de verdad demasiado así como catetes con los doctores, que al final los doctores le dicen que sí. Pero así como un aspecto competitivo en general, por ejemplo, el tema de las notas para las becas no pasa, porque al final es como tu propio esfuerzo el que uno ve. O sea, si tú querís, no sé, participar en una investigación, la gente va a decir, no, oye, no participís, ¿cachai? No va a pasar eso. También, por lo menos, nuestra parte como de San Felipe es que se da mucho esto de
que no sé, tengo prueba y alguien te puede mandar algún resumen, si eres cercano. Entonces, como competitivo yo no encuentro que sea tanto. Igual tengo entendido que en otras carreras sí son, otras carreras y en otras universidades también son como más pesados con esto. Pero igual, yo siento que actualmente no se está dando mucho del ambiente como de competencia, por lo menos en medicina, porque se trata de que el aprendizaje sea parejo para todos. Entonces, no está esta cosa de que, oh, él aprendió mucho más que yo. No necesariamente. Tengo una conocida en tecnología médica en la UCS, la Universidad Católica de Concepción, que ahí fue full competitivo para poder ingresar a su mención, porque ahí ya es distinto. Me estudia como 2 años y después se pasa a mención, entonces ahí ya depende de tus notas y siempre va a depender como de lo que quieras hacer o estudiar. Sí. Ahí, No sé si alguien más tiene otra pregunta. de lo que quieran. Yo. No sé si recomiendan algún libro o alguna página como para estudiar o orientarse con el tema de medicina que a ustedes les haya servido. Así como para querer entrar a medicina. Sí, o para saber cómo de qué va la carrera o saber un poco del ambiente de la carrera en sí, de lo que hay que estudiar y cosas así, como que hay que saber. La verdad, yo no lo hice cuando estaba como queriendo entrar a medicina porque estaba como tan medicina, que la verdad como que no pensé en eso, pero ahora admito que en mis tiempos libres veo muchos blogs de gente que estudia medicina y conoce, pues esa misma gente a veces habla como de las cosas difíciles, de las cosas fáciles, de lo que hay que estudiar. Entonces como que quizás como buscar como gente en YouTube que estudie medicina, como podría ser bueno, como ver su vida también. Sigan a Dr. Mike, que yo lo amo. Sí, pero igual tengan cuidado porque hay muchas veces que como esos blogs como que no muestran la realidad, muestran como una versión súper, me levanté a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Hay gente Soy así. muy feliz. No. Hay gente así, pero la verdad muchas veces es como, me levanté a las 7 de la mañana y quiero volver a la cama y no quiero hacer nada. Pero, sí. O sea, tengan como que tener cuidado, pero ver blogs como de gente que estudia medicina, yo creo que sería una buena aproximación. A lo que van igual que hay ¿cómo se dice? Una pregunta en el chat que dice como si recomendamos un libro para introducción a la medicina. Yo sinceramente, o sea, si ustedes quieren empezar a como mi recomendación máxima, no estudien antes de entrar, porque lo más probable es que a lo mejor no sé, vaya, o sea, si queréis cachar un poco de anatomía, podéis revisar ¿Nether? El Nether, como que Espérate, yo lo tengo acá. Gracias, Mari. Que son puras imágenes, a lo mejor para ir viendo cuáles son, o el Grace, que también es de anatomía, pero así como ponerse a adelantar materia, oye, un libro propiamente tal como de introducción a la medicina no van a encontrar. Así como, bueno, en algún momento alguien me regaló un libro que después vendí, que era como de introducción a la medicina y había como un poco de todo. Pero en sí era como un resumen de lo que uno ve en el colegio, así como de sistema inmune, como que todos te hablan de algo súper básico. Podría ser el alto en mitos. Doctor Nico Soto. Ese podría ser bueno. Él pueden seguirlo, no es como materia. en Instagram. Sí, alto en mitos del Dr. Soto. No es como de materia, es como de mitos que hay en medicina y que podría ser una lectura entretenida también, como para como meterse un poco en la carrera. En Instagram, si quieren seguir doctores o algo que suban información, o se me actualizó el Instagram. Está el doctor Nico Soto, que es un médico integrativo de la Universidad de Chile, que hace lives, habla sobre, no sé, factores que fomentan alguna tipo de enfermedad, la migraña, es como trastornos del sueño, hablan de muchas cosas. Hay ginecólogas también en Instagram que suben información bacán. Hay Instagram de las internas de medicina que están realmente subiendo información o cosas que han pasado dentro de la carrera. Pero en sí, yo no les recomiendo estudiar antes porque siento que se van a estresar previamente y deberían disfrutar sus momentos. Y aparte que la universidad te va a estar guiando porque te van a estar diciendo, por ejemplo, en cada ingreso de integrado o de ramo, cuando te presentan el ramo te dicen, oye, este libro 10 de 10. Onda, en semio usa este libro.
en anatomía, dependiendo mucho también del profe, porque, por ejemplo, en nuestro año, estudiar anatomía era muy distinto como estudiar el año siguiente. Nosotros estudiábamos como, dependiendo de lo que estuviéramos estudiando, el libro que se usaba. Y el año pasado, los niños, o antepasado, los niños estuvieron usando el Grace, que yo en mi primer año ni siquiera lo toqué. Y aparte que si tienen dudas, la mayoría de los profes tienen una súper buena espacio, así como para generar espacios de dudas, de consulta, de recomendarte algún libro que te ayude a facilitar el estudio. También pasa mucho que tenéis compañeros que a lo mejor son más secos y están usando otro libro distinto al que dijo el profe y te lo van a recomendar también. Pues. No estudien antes de entrar, por favor. No. Que al final Solo se van a estresar. Se van a estresar más en a lo mejor información que ni siquiera les van a ver en primer año. Pero si quieren así como echar una ojeada, el Grace es bastante completo. O el Nether, que son como de anatomía básica. Hay un Nether para pintar también, si a alguien le gusta pintar. El Nether para pintar. Es relajante. Sí. No sé si tienen otra pregunta. O sea, ¿Cómo se ¿cómo se escribe escribe ese? El Nether, pucha, que el Nether literal lo pueden buscar como así. Y el Grace es así. Grace, anatomía. El Nether por dentro, la verdad, son imágenes, puras imágenes con flechitas. Así que materia no hay. Si quieren explicaciones, el Grace. Pero esto es Sí, como... el Grace tiene como más imágenes. explicación. Pucha, lo encontraría acá, pero lo tengo en el computador. No sé. Pero en sí, yo no conozco ningún libro que sea como introducción a la medicina, si quieren algo así, la verdad. Yo no cacho, porque me regalaron uno y al final nunca lo leí y ya después lo vendí. Pero era como estos clásicos atlas de que te muestran de forma muy, muy general todo y lo más probable es que no hay información muy nueva. Igual como a modo de resumen de medicina, como sepan que van a estudiar mucho, pero que no se vean como colapsados por eso, que van a tener noches pesadas, pero que no es todos los días, que van a tener semanas que de verdad son horribles, pero semanas que son bastante relajadas y donde hay espacios para hacer otras cosas. Que, pucha, que la verdad es como una carrera con mucho amor y odio, pero es bonita, de verdad es muy bonita. Ahí escribí el nombre completo del libro, Grace, Anatomía para Estudiantes. Y eso. Ya, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, chiquillas, por la exposición. Gracias a quienes participaron. Y para quienes quieran participar en las charlas de obstetricia, es otro link, porque van de a dos las charlas, así que lo acabo de mandar al grupo de WhatsApp para que se puedan incorporar. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Mari, por meterse. No sé si quieren, puedo dejar mi correo por si quieren alguna duda o consulta. Si quieres, lo puedo mandar los correos suyos por WhatsApp para que los guarden. Ya, bacán. Yo tengo contacto de todas las cosas. Ya. Quedo entonces con los contactos de las chiquillas. Muchas gracias, de verdad se pasaron. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.